Hola a todos, soy Juan Ordeix, profesor de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas, de la materia negociación y oratoria en las organizaciones que los esperamos próximamente, aquellos contadores, licenciados en administración. Esta es una materia optativa. Bueno, gracias por interesarse en este tema, ¿no? En este tema de negociación, que vamos a hablar un poquito, vamos a hacer algunos comentarios hoy. Y también, muy especialmente, gracias al CESE, a los chicos, a las chicas de Nuevo Espacio, que, bueno, justamente dan lugar a estas temáticas, ¿no? Temáticas relativamente, no quiero decir nuevas para el profesional de ciencias económicas, pero que sí son nuevas para nuestra facultad y que estamos abordando con mucho cariño. Bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? Vamos a ver de algunos tips que tienen que ver con la negociación. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que te sucede a vos, me sucede a mí con este tema? En general, todos negociamos, ¿sabes cuánto? Todo el tiempo. Uno asocia las negociaciones con cuestiones comerciales, pero lo cierto es que negociamos hasta qué serie vamos a ver esta noche, a dónde vamos a ir a comer, o dónde van a ser nuestras vacaciones, o a qué hora se van a dormir los chicos, o a qué hora podamos volver a casa o no, depende de la edad que tengamos cada uno, por supuesto. Entonces son negociaciones con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros amigos, además de las negociaciones comerciales, las negociaciones laborales, el día de mañana con colaboradores, en fin. Entonces, ¿qué nos pasa? Bueno, como todos sabemos hablar, creemos también que sabemos negociar. Tenemos todos algún método de negociación, vamos a llamarlo intuitivo, ¿no? Donde yo más o menos me arreglo para. Bueno, lo cierto es que cuando uno profesionaliza la negociación, hay una gran diferencia, ¿no? Entre el negociador profesional y el negociador intuitivo. Y vamos a hablar hoy, bueno, ¿qué cosas hacen al negociador profesional, ¿no? Entonces, si yo entiendo que estoy negociando todo el tiempo, bueno, voy a prestar atención a este punto. Primer punto, antes de entrar en una cosa bien técnica, voy a comentarte algunas cosas que quizás podrías sentirte identificado o identificada. La relación entre el ego y la negociación. Te vas a encontrar en muchos casos donde sentís que tenés razón, ¿no? Y que lo que se está planteando debería de ser de tal manera porque tus argumentos son sólidos. Y vas a encontrarte también con que el objetivo que planteas para la negociación, conseguir tal cosa, conseguir tal descuento, obtener un contrato, obtener tal cosa, en muchos casos tiene una disputa con el sentido de la razón, porque en definitiva la razón tiene que ver con el ego, tiene que ver con la autoestima, y entonces te vas a encontrar con este dilema, ¿no? ¿Qué hago? Tengo mi objetivo, pero resigno la razón. O sea, yo te puedo decir, ok, mira, ¿sabes qué? Tenés razón, pero hagámoslo de tal manera, ¿no? O no, o el caso contrario, no consigo lo que quise, pero tengo razón, ¿no? No, pero me admitió que tengo razón. ¿Y lo conseguiste? No, bueno, ¿no? Entonces, ahí es donde es la primera disputa que tenemos que hacer con nosotros mismos, entender qué es lo importante, ¿no? Yo tengo un objetivo marcado, bueno, voy en busca de ese objetivo, ¿no? ¿Y por qué remarco el objetivo? Porque en general hay muchos, ¿no?, que van a reuniones a ver qué onda, ¿no? Cuando uno va a una reunión a ver qué onda, bueno, ese no es el negociador que quiero tener. Yo quiero tener un negociador profesional, quiero tener a un negociador que sabe cuál es su objetivo. Si no es profesional, por lo menos que tenga bien claro cuál es su objetivo. Bueno, a ver, sabemos que las personas negocian a diario, pero también tenemos que saber que las decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida, ¿no?, de tipo profesional y demás, tienen que ver con negociaciones, ¿no? Por eso es importante aprender a profesionalizarlas. Y la verdad que negociar bien no es fácil, porque
negociar genera agotamiento, genera cansancio y uno podría estar cediendo, ¿no?, algunas cuestiones por el hecho de ya no querer vivir más esa situación. Bueno, cuando uno profesionaliza la negociación, esas cosas mejoran. Y uno conoce las negociaciones, a ver, para que vos te sientas identificado o identificada. La negociación suave, ¿no? Entonces yo lo que voy a dar es una prioridad a la relación con el otro. Porque, claro, todas las negociaciones tienen, ¿no?, la parte de la relación y la parte de la sustancia. Entonces el negociador suave va a darle prioridad a justamente a la relación frente a la sustancia, y entonces con tal de no pelearse, con tal de no discutir, cede, ¿no? Cede lo que quiere. ¿Y qué termina haciendo? Bueno, es cierto, la relación no queda dañada, pero es una persona que queda con algún nivel de insatisfacción, ¿no? Porque quería algo y no lo pudo conseguir, ¿no? Y entonces esa persona que va a negociar un aumento de sueldo, de repente, con tal de no discutir o con tal de no suponer que puede llegar a dañar la relación, esa petición, bueno, no dice nada y sigue trabajando a decano, ¿no? O por lo menos insatisfecho. Entonces, eso es una manera. La otra es el negociador duro, ¿no? Es la persona que firme, que si no consigue eso, se tiene que romper la relación y se rompe, ¿no? Entonces yo me planto en un lugar donde si la relación se tiene que romper, bueno, finalmente se rompe. Bueno, y finalmente tenemos la negociación según principios, este modelo que nace, ¿no?, a fines de los 70, principios de los 80 en la Universidad de Harvard, donde nos plantean, bueno, a ver, uno puede negociar el motivo en lugar de la posición. A ver, ¿cuál es la posición? La posición en general, es un término numérico y de precio, ¿no? Hay otras posiciones, ¿no?, que puede ser de tiempo, puede ser de fecha y demás, pero en general son de precio. Entonces, yo quiero comprar, por ejemplo, una botella, ¿no?, de tequila, ¿no? Y entonces la botella cuesta 200, entonces yo le ofrezco 160, no, 190, no, 170 en efectivo. Bueno, y eso es la posición, ¿no? Y entonces empiezo a pensar en, yo creo que vale tanto, vos crees que vale tanto, y tratamos de ver si llegamos a un punto en común. Ahí estamos hablando de una negociación posicional. Y después aparece la negociación por motivos, ¿no? La llamamos nosotros, habla Fisher de mérito, pero nosotros hablamos de motivos cuando nos preguntamos, bueno, el por qué y el para qué de la negociación. Y fíjense ustedes cómo la pregunta esta mágica, ¿no?, el por qué y el para qué, sería bueno anotarlo, ¿no? Cómo el por qué y el para qué puede allanar el camino de la negociación. Por ejemplo, en este caso de la botella, yo estoy pensando, ¿no? 160, el otro me dice 190, y hablamos de posiciones, y hay uno, y el vendedor dice, bueno, pero vos, ¿para qué querés esta botella de tequila? Bueno, porque yo colecciono botellas y esta es una botella muy particular. Entonces el vendedor podría decir, ah, bueno, entonces el contenido de la botella, que es el tequila, no te interesa porque te interesa solo la botella. Sí, correcto. Bueno, entonces yo me voy a quedar con el contenido de la botella y te puedo vender esta botella, ¿sabes qué? ¿A cuánto? A 100. ¿Qué quiero decir? Preguntando el por qué y el para qué, entendemos el real motivo por el cual estamos negociando, y eso puede allanar la negociación. Hay un cuento simple, pero no por eso malo, ¿no?, que ejemplifica muy bien esto, ¿no? Es el famoso cuento de la naranja, ¿no? Los dos hermanos que se pelean por una naranja, y la posición es la naranja, ¿no? Yo quiero la naranja, el otro quiere la naranja, con este fondo naranja también, bueno, pero dos hermanos que se pelean por la naranja, y entonces van a la jueza, ¿no?, de la casa, que es la madre, y la madre que agarra, corta la naranja a la mitad, le da la mitad de la naranja a uno de los hermanos, la mitad de la naranja al otro.
Uno de los hermanos agarra la naranja, la exprime porque quería tomarse un jugo y tira la cáscara y se toma el jugo, muy bien. Y el otro de los hermanos agarra la mitad que le tocó y utiliza la cáscara para una ralladura que necesitaba para una torta y tira el resto de la pulpa y el jugo, ¿no? Entonces, fíjense cómo una pregunta que podría haber sido el por qué o el para qué querés la naranja, uno explica que es para el jugo, otro explica que es para la ralladura de la torta, y los dos podrían haber utilizado la naranja entera, ¿no? Este es un concepto elemental, pero fundamental, ¿no? Porque en muchos casos nosotros discutimos cuestiones numéricas que no tienen que ver con el real motivo, lo que realmente queremos, ¿no? Pero, a ver, pensemos esto, no sé, yo puedo pensar en muchísimos ejemplos, ¿no? Algunos de ustedes tienen que renovar su alquiler, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cuánto vas a pagar? Bueno, 20.000, no 25.000, no 21, bueno. Entonces estoy en una discusión que desgasta, ¿no? En términos posicionales. Ahora, si uno pudiera preguntar, bueno, pero ¿por qué vos querés este nivel de aumento? No, porque cuando vos te vayas lo voy a tener que pintar el departamento. Bueno, entonces yo te pinto el departamento y no lo aumentamos. Bueno, ok, ¿no? Entonces, fíjate cómo esa palabra, esa pregunta, ¿no? Puede allanar el camino de las negociaciones. Por eso hablamos de una negociación por motivos, ¿no? Y cuando hablamos de una negociación por motivos, lo primero que tenemos que entender es que una negociación de tipo posicional, en muchos casos, incumple unos criterios que son básicos. Digamos, yo siempre que voy a negociar algo, me tendría que preguntar al menos tres cosas, ¿no? La primera es la sensatez. Es decir, esta negociación que estoy por abordar es una negociación que es legítima, digamos, tiene un sentido en sí mismo, ¿no? Porque si es una negociación que es ilegítima, bueno, no hace falta ni abordarla, ¿no? Es equitativa, porque si yo estoy en una posición como dominante sobre el otro, bueno, ¿cuánto tiempo va a durar esto, no? ¿Es durable? Esa también, ¿no? Cuando uno habla de sensatez, ¿no? La legitimidad, la equidad, la durabilidad, son conceptos que yo tengo que evaluar. No sirve de nada hacer una negociación de tipo engañosa, ¿no? Que la otra parte se haya arrepentido enseguida de haber tenido alguna relación o algún encuentro con nosotros. Entonces yo planteo la durabilidad. Esto es algo, vamos a ponerlo en términos de palabras, ¿es sustentable este planteo? ¿No? El segundo punto es la eficiencia. Cuando las negociaciones toman recursos, ¿no? En muchos casos recursos económicos, recursos de tiempo. Estoy mucho tiempo negociando o he gastado mucho dinero para llegar a este punto. Y hay situaciones en las cuales, bueno, no hay una relación entre los recursos y los resultados. Cuando no hay una relación entre recursos y resultados, no vale la pena negociar, ¿no? Y en muchos casos acá volvemos a lo que hablamos al principio acerca del ego, ¿no? Pero yo tengo razón, lo tengo que conseguir. Bueno, pero si a vos te va a costar más recursos ir a ese lugar, todo este tiempo, hablar con personas, si te va a costar más recursos que lo que finalmente quieras conseguir, bueno, es momento de dar un paso atrás y tratar de mirar desde afuera, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Porque quizás no vale la pena que exista, ni siquiera que exista esa negociación. Y el tercer punto, hablamos de sensatez, hablamos de eficiencia, es el relacionamiento, ¿no? Como hablábamos antes, las negociaciones también pretenden mantener una cordialidad, porque recordamos que o puedo estar negociando una cosa, pero el mundo es pequeño, podría estar necesitando alguna otra cosa próximamente, entonces la capacidad de relacionamiento es algo que nosotros tenemos que cuidar. Y lo cierto es que no son, como hablamos recién, no son enemigos, digamos,
lo que uno puede obtener en términos de negociación y el relacionamiento. Es cuestión de ir, bueno, conduciendo la situación, ¿no? Bueno, ahora me gustaría hablar de algunas cosas que son bien específicas de este método, si uno quiere llamarlo así, de Harvard, ¿no? Donde habla de negociar los motivos. Lo primero es que, como vimos antes, tratamos de salir del punto posicional para poder llegar a otro lugar, para no poner en riesgo la relación. Y además hay una cosa que nos pasa, ¿no? Esto es importante, esta ilusión, ¿no? Que creemos que ser amable consigue necesariamente mejores acuerdos. Bueno, no es tan así, ¿no? Ser amable ayuda, digamos, al relacionamiento, pero no necesariamente ser amable consigue un acuerdo. Porque a veces uno dice, ¿cómo puede ser que no me haya dado tal cosa si yo lo traté de tal cual manera? Bueno, son caminos separados para las personas, ¿no? Y empieza acá el ejercicio de reconocer lo que le sucede al otro, ¿no? Y este es un punto importante, que es el de separar a las personas del problema. Separar a las personas del problema, ¿qué quiere decir? Bueno, existe un problema y existen personas, ¿no? Obviamente. Ahora, hay una tendencia a mezclar ambas cosas. Y cuando las mezclamos, no, eso no conduce a nada. El caso más extremo sería una calificación de tipo personal, ¿no? Si yo estoy discutiendo un punto, y digo, bueno, lo que pasa es que vos sos muy tacaño o avaro, o muy una calificación personal, que ni siquiera podría no tener connotación negativa, pero lo que pasa es que sos muy celoso, sos muy miedoso, sos esto, lo otro. ¿Qué es lo que sucede cuando hay una calificación de tipo personal? Del otro lado, la persona, en lugar de discutir el problema, tiene la obligación de responder esa calificación personal, si entiende que no le corresponde. No, bueno, yo no soy de tal manera, ¿no? Sos vos de tal otra manera. Y entonces esa persona contesta también, y entonces la discusión va por un camino donde el problema queda en segundo lugar y termina siendo una cuestión de personal, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos los negociadores? Bueno, nunca calificamos en términos personales, ¿no? Vos sos tal cosa, vos sos tal otra. En todo caso, lo que podemos hacer es calificar el problema. Es un problema grande, es un problema que tiene esta característica, pero nunca a las personas. Y después lo que hacemos también es tener un ejercicio para separar a las personas del problema, porque puede ser que nosotros tengamos bien claro que no tenemos que hacer una calificación de tipo personal, pero también se van a encontrar en situaciones donde haya una persona que está discutiendo con nosotros, que por algún punto, ¿no?, entienda que esa discusión no quiero decir perdido, digamos, pero que nuestra posición tiene más lugar, y entonces, cuando esa persona se encuentre como complicada con su argumento, lo que va a hacer es calificarnos a nosotros de manera personal. Y ahí tenemos que estar atentos, porque frente a esa calificación personal es donde nosotros tenemos que salir, ¿no? Y no contestar. Y tenemos que tener esa sabiduría, que cuando nos califican así de manera personal, uno puede decir, bueno, mira, no voy a discutir si yo tengo tal o cual característica, yo vine a discutir este problema, ¿no? Entonces es ahí donde el negociador profesional puede separar esa emoción reactiva, ¿no?, que genera la calificación personal para dedicarse al problema, ¿no? Eso es un ejercicio, porque es muy difícil que te califiquen de manera personal y no salir con ganas de contestar, ¿no? También tenemos en este punto esta idea de reconocer las emociones del otro. Esto es algo que nosotros en el curso hablamos mucho, que hablamos de una primera parte que tiene que ver con reconocer lo que le sucede al otro, el desarrollo de la percepción personal, ¿no? La observación y la decodificación. ¿Qué sucede acá? Bueno, yo puedo hacer varias cosas. Puedo hacer, primero, ignorar lo que le sucede al otro en términos emocionales o de lenguaje corporal, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy con el celular, porque estoy con otra cosa, digo lo que a mí me interesa y lo que al otro le sucede, ¿no? Bueno,
Después lo que tengo es la posibilidad de dedicarme a escuchar lo que al otro le sucede y tratar de entender, ¿no?, lo que al otro le está sucediendo, ¿no? Trato de procesarlo. Después lo que puedo hacer también es aprender a decodificar el lenguaje corporal, porque yo puedo ver algunas cuestiones, digamos, que tienen que ver con el lenguaje corporal, el cual voy a saber interpretar, pero hay otras que la decodificación quiere decir la interpretación de eso que estoy observando, ¿no? Es decir, yo veo determinado gesto, y entiendo, además de verlo, que por ejemplo, ¿no?, cuando yo le digo un valor a una persona y esa persona se lleva la mano a la oreja así de manera disimulada, bueno, es algo que no quería escuchar, es como si esa persona se estuviera poniendo las dos manos en las orejas. Entonces, cuando uno aprende a decodificarlo, empieza a tener información. Y empieza a tener información del otro, en muchos casos que el otro no sabe que está dando, ¿no? Y entonces termina siendo información muy valiosa, porque yo puedo ver cosas en el otro que el otro no las ha dicho de una manera explícita. Si lo dijo de una manera explícita, bueno, es casi imperdonable no tenerlo en cuenta. Pero también uno aprende esto, como les digo, a decodificar. Y lo que también uno va a aprender en este punto, ¿no?, cuando hablamos de separar a las personas del problema, es también de hacer explícito lo que a nosotros nos pasa, ¿no? Porque cuando uno habla en términos personales, pero de uno mismo, bueno, no hay nadie que le pueda discutir a uno si yo me siento de tal manera, ¿no? Entonces, si yo me siento mal, o si yo me siento decepcionado, o si yo me siento... Eso es irrefutable, porque es un sentimiento propio, ¿no? Entonces uno puede navegar, ¿no?, ese camino con tranquilidad, porque no estoy calificando al otro, sino que estoy hablando de mí mismo. Y cuando yo hablo de mí mismo, el otro podría cambiar algunas cosas del curso de la negociación como para que podamos encontrar un punto que nos ponga contentos a todos, ¿no? Entonces siempre hablamos, ¿no?, de ser duros, pero con el problema, y suaves con las personas, ¿no? Bueno, hablamos hace un ratito de concentrarse en los intereses, ¿no?, y no en las posiciones. Y como clave hablábamos de la pregunta, ¿no?, el por qué y el para qué. Bueno, ahora vamos a hablar un poquitito más acerca de esto. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que tenemos que evitar el conflicto. En conflicto no hay acuerdo posible. No hay acuerdo que uno puede obtener en una situación conflictiva. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es evitar ese conflicto, ¿no? Tratamos también de evitar, esto lo digo porque es bastante común, las cuestiones absolutas, ¿no? El ultimátum, ¿no? El ultimátum es un recurso que en general no da buen resultado. Bueno, es esto o punto final, ¿no? Y entonces no da buen resultado, pues es factible que nos digan, bueno, ¿sabes qué? Entonces no, y ya no tengo vuelta atrás, ¿no? Entonces, yo puedo plantear una posición firme, pero no en términos de ultimátum. Es un recurso que no es bueno para las negociaciones. Somos concretos con lo que queremos y bueno, y podemos ser flexibles con algunos puntos. Digo, porque si yo estoy consiguiendo mi objetivo y lo que estoy discutiendo es dónde voy a firmar tal contrato, bueno, yo puedo ser flexible en algunas cosas que a mí me resulten menores siempre que el objetivo esté presente, ¿no? Bueno, y ahora hay una cosa que es interesante, ¿no? Porque cuando nos hablan, ¿no?, de las negociaciones y demás, si ustedes han leído algún libro alguna vez sobre el tema, siempre aparece un punto que es el de ser creativo con las opciones, ¿no? El ser creativo habla un poco de lo que venimos hablando, es decir, no hablar solamente del precio en términos posicionales, sino yo puedo tener algún nivel de creatividad que permita allanar el camino de la negociación. Dábamos el ejemplo del alquiler y con pintarle pero hay otros que son aún más creativos, ¿no? Teníamos un alumno en el curso que nos contó algo interesante. Él decía que tenía que renovar el alquiler. Entonces, bueno, periodo inflacionario, el dueño quería alquilarle a un precio bastante mayor, ¿no? Y entonces, como
comenzaba la pandemia y demás, este chico tuvo una idea bastante creativa que fue la siguiente. Resulta que en ese mismo edificio, en la planta baja, vive la madre del dueño y que alguna vez le había pedido que le compre algunas cosas en el supermercado, bueno, en una época de pandemia y demás. Y entonces este chico le planteó al dueño, le dice, mira, yo no te puedo pagar más de alquiler porque estoy en una situación compleja, pero lo que te propongo es que que tu madre pueda tenerme a mí como referencia en el edificio si necesita algo, yo le puedo hacer las compras, puedo recibir algún paquete, me puede llamar si tiene algún problema menor en su casa y demás. Bueno, lo cierto es que fue una solución brillante para el dueño del departamento, tener a alguien en el edificio que pueda estar pendiente de lo que necesitaba la madre que vivía en la planta baja. Entonces, fíjense cómo no todo es precio, ¿no? Y a veces tenemos que ser creativos. Ahora, no nos enseñan mucho cómo ser creativo, ¿no? Y por ahí sea motivo de otra charla, hablar en términos de creatividad. Pero sí podemos ensayar acá algunas cosas que limitan, por lo menos algunas cosas que limitan nuestra creatividad. La primera es hacer juicios anticipados, ¿no? Es decir, suponer que no, tal cosa no va a prosperar, no va a querer. Cuando yo empiezo a limitar, ¿no? Lo que supongo que el otro va a querer o dejar de querer, bueno, lo que hago es inhibir la imaginación. ¿Mm? Yo podría tener una suerte de tormenta de ideas. Digo, estoy con mi socio y digo, bueno, ¿cómo resolvemos este conflicto? ¿Cómo le vamos a ir a hablar a esta persona o a este grupo empresario y demás? Y si yo empiezo diciendo, no van a querer esto, no van a querer lo otro, no van a querer lo otro, bueno, entonces lo que estoy haciendo es inhibiendo la imaginación. Y lo que tendría que hacer es, por ejemplo, una de las técnicas es el brainstorming, ¿no? Donde ustedes conocen bien que son ideas donde se prioriza más la cantidad que la calidad, son muchas ideas que se tiran en un pizarrón, donde está prohibido juzgarlas, ¿no? Nadie dice, no, eso no. ¿Por qué? Porque a veces de una idea sale otra y de otra sale una posible solución, ¿no? Entonces la primera es esta primera limitación son los juicios anticipados que uno debería descartar. El segundo punto es creer que la solución es única, ¿no? Si uno piensa que hay un único camino y una única solución, bueno, eso también limita posibles acuerdos, ¿m? Porque en general existen varias soluciones para un mismo problema. Otro punto importante es creer que si el otro tiene un problema, únicamente es el otro quien debería resolverlo. Bueno, los negociadores profesionales no se pierden un arreglo o un acuerdo porque el otro tiene un problema que yo puedo resolver. Si el otro tiene un problema que le corresponde al otro, pero que yo lo puedo resolver, bueno, lo que voy a hacer es ayudarlo, porque yo lo que quiero finalmente es lograr mi objetivo. Entonces yo puedo proveerle al otro herramientas para que pueda resolver su problema, ¿no? Y otro punto es suponer que el tamaño de la torta es fijo, ¿no? Cuando nosotros pensamos que lo que vamos a discutir tiene un único tamaño o es de una única manera, bueno, puede ser natural que tratemos de pelear una porción de eso, ¿no? Ahora, si uno lo piensa de otra óptica y entiende que eso que estamos discutiendo podría ser mayor, bueno, en todo caso termina siendo en muchos casos más un menor porcentaje de algo muy grande que un mayor porcentaje de algo muy pequeño, ¿no? Naturalmente. Bueno, ahora, ¿qué sucede? Y este es un punto también para tener en cuenta con la objetividad de los criterios, ¿no? La objetividad de los criterios, ¿qué quiere decir? Nosotros solemos argumentar, ¿no? Cuando estamos negociando y a veces utilizamos algún recurso, ¿no? Y decimos, bueno, esto es porque lo dice la ley, esto es porque son los usos y costumbres, esto es porque siempre se hace de esta manera con determinadas circunstancias, esto es por, bueno, hay un experto que dijo tal cosa, o basándose en el informe de tal otra, o de acuerdo a las recomendaciones de tal organismo internacional. Bueno, en fin, uno busca legitimar, ¿no?, su discurso. Ahora, lo que tenemos que tener claro
es que los criterios deben ser objetivos. Y esto pasa para los que nosotros, para los criterios que nosotros expresamos y también para lo que expresa el interlocutor. ¿Qué quiere decir con esto? Que yo no puedo utilizar un recurso como, por ejemplo, los usos y costumbres para la parte que me conviene y para la parte que me conviene no. Si yo llamo a un árbitro, bueno, yo tengo que estar de acuerdo, digamos, aceptar, ¿no? Aceptar la resolución como tal, ¿no? Entonces, la objetividad de los criterios, ¿qué quiere decir? Que sean independientes de la voluntad o de la opinión, ¿no? Son objetivos y aplican para las dos partes, ¿no? Yo puedo buscar alguna referencia externa como para, bueno, de alguna manera tratar de ser neutral, ¿no? O objetivo. Y ahora, lo que también solemos hacer es, bueno, ser razonables, pero también escuchar las razones de la otra parte en términos de tratar de buscar, bueno, ¿sobre qué nos vamos a basar? ¿Nos vamos a basar en la ley? ¿Nos vamos a basar en los usos y costumbres? ¿Nos vamos a basar en lo que diga tal? ¿Vamos a llamar a un árbitro? O, bueno, eventualmente a un juez. Bueno, y ahora en estos últimos minutos, quiero dejarles algunos puntos que pueden ser importantes para las negociaciones y que les pueden ser de utilidad. A ver, el primero es, ¿qué pasa con las diferencias de poder? ¿Qué sucede cuando hay, bueno, yo estoy negociando con alguien que es más poderoso? ¿Por qué? Bueno, porque es un organismo estatal, porque es una gran empresa, porque es el dueño del departamento, porque es el profesor de la materia, ¿no? Es decir, tiene más poder en ese mundo que estamos negociando una de las dos partes, ¿no? O pareciera que tiene más poder. Bueno, hay algunas cosas que vamos a tener en cuenta. Primero, lo que hablamos ya en esta charla, es que el negociador tiene que tener claro el objetivo. Y una opción también es tener claro el piso. ¿Qué es el piso? Bueno, el piso es el mínimo por el cual vamos a llegar a un acuerdo, ¿sí? Entonces, yo puedo plantear en mi casa que menos de esto no voy a aceptar o menos de estas condiciones no voy a aceptar. Digo en mi casa para que no suceda en la mesa de negociación. Si yo voy a la mesa de negociación sin un mínimo y la otra parte es más poderosa o tiene más experiencia, es posible que me vaya, lo voy a decir de una manera chocante, pero desplumado. ¿Por qué? Porque, bueno, tienen más recursos, tienen más habilidad. Yo no marqué el piso y me termino yendo sin nada. Ahora, si yo marqué un piso, lo que voy a tener es una seguridad, porque por más que yo me encuentre persuadido, por más que me encuentre muy sugestionado por lo que está pasando, yo ya tengo establecido el piso, ¿no? Que va a ser más allá de lo que pueda vivir en la negociación. Y eso es la parte, digamos, positiva, ¿no? Ahora, establecer un piso también, hay que decirlo, tiene una parte negativa, que es que limita los acuerdos creativos, ¿no? O sea, si yo me voy a atar a un piso o tengo una orden, ¿no? De mis superiores, alguien dice, bueno, anda a negociar esto, pero menos de esto no. Bueno, lo que voy a tener es una limitación en términos de creatividad, porque me pueden ofrecer algo que es superador, pero como yo tengo un piso marcado, no lo acepto porque estoy en una negociación que tiene algún carácter posicional si no le doy lugar a la creatividad, ¿no? Entonces esos son los pros y los contras de establecer un piso, aunque el objetivo debería estar siempre, ¿no? Y cuando hablamos de diferencia de poder, lo que tenemos que entender también es que el otro está ahí conmigo por algo. Es decir, algo quiere el otro, por más que parezca más poderoso. Y lo que tendría que hacer yo es un ejercicio para poder emparejar, ¿no? El poder. ¿Y cómo puedo emparejar el poder? Bueno, les voy a decir. La manera de poder lograr algún poder de tipo más equitativo es entrenando lo que se llama la OAP, o que nosotros llamamos en el curso la OAP, que es la
opción alternativa al acuerdo pretendido. Opción alternativa al acuerdo pretendido, OAP. ¿Y qué es esta OAP? Bueno, justamente cuando el negociador tiene algún plan B o plan C a la negociación que está por abordar, suma poder. Bueno, ¿cómo es esto? Bueno, vamos a poner un ejemplo bien sencillo, ¿no? Puede ser, bueno, la negociación vamos a poner de un aumento de sueldo, o ya estábamos hablando de los alquileres, bueno, el alquiler. No es lo mismo, ¿no? Ir a negociar un aumento o no, una renovación de alquiler, si me va mal en esa negociación o si no llegó a un acuerdo, no tengo a dónde ir, o haber ido a esa negociación habiendo visto un departamento que está a la vuelta de mi casa, que tiene condiciones similares y demás. No es lo mismo. Pero no es lo mismo por dos motivos. El primero, porque yo voy a tener claro que existen otras alternativas y entonces voy a saber hasta qué punto yo puedo ceder o no, o me conviene o no en esa negociación. Pero el segundo punto es psicológico, porque fíjense la fuerza psicológica, qué distinto que es, ¿no? Plantarse con alguien cuando yo tengo una salida o plantarme con alguien donde necesariamente tengo que arreglar. Y si necesariamente tengo que arreglar, entonces, bueno, me voy a ver obligado o obligada a dar algunas concesiones que no son las que hubiera querido. En cambio, si yo tengo una salida alternativa, ahora bien, no me pueden decir, bueno, en la otra parte también puede tener una OAP, ¿sí? En buena hora. ¿Por qué? Porque el dueño que me quiere alquilar a mí dice, bueno, mira, yo tengo a mi tío que está buscando para alquilar, si no arreglo con vos, se lo alquilo a él, ¿no? Entonces también la otra persona puede tener una OAP. Y entonces acá lo que me suelen preguntar es, bueno, Juan, yo tendría que hacer explícita mi OAP. Bueno, depende, ¿no? En un principio no, y en el momento que yo veo que me estoy acercando como al piso, donde la opción alternativa al acuerdo pretendido empieza a asomar igual a la que estoy discutiendo, yo puedo mostrarlo sobre la mesa, no decir, mira, yo tengo esta alternativa en firme y entonces poder generar en el otro, bueno, alguna concesión. Ahora, también el otro me puede decir, bueno, mira, si no te lo alquilo vos, yo tengo a fulano que me paga tanto, eso también puede existir. ¿Y qué pasa si los dos tienen dos buenas OAP? O sea, los dos tienen opciones alternativas al acuerdo pretendido que son superadoras. Bueno, no hay negociación, digamos. Y no está mal que no haya, ¿no? Porque si los dos tienen una opción alternativa de la que están hablando, bueno, por ahí no tienen que negociar, digamos, cada uno tiene que hacer uso de esa opción alternativa. Entonces, eso es importante. El negociador profesional mira el plan A, el plan B, lo tiene estudiado, y el plan C también, ¿no? Pero esto es una cosa no solo para las negociaciones, sino para la vida, ¿no? Cuando hay alguna situación compleja, como por ejemplo esta que estamos viviendo, de pandemia y demás, en general, miran para un costado, miran para otro costado, y si hay alguien que tiene un plan de contingencia, bueno, termina siendo muy valorado, ¿no? Porque claro, cuando todo funciona bien y todo funciona como esperamos, bueno, las cosas, qué sé yo, fluyen. Ahora, cuando existe un problema, pensemos en esto. Es lo mismo, yo puedo salir a la ruta sin una rueda de auxilio, pero por ahí en ningún momento pinché la rueda. Puedo salir a la rueda de auxilio, puedo salir a la ruta con una rueda de auxilio, también, y entonces soy más previsor, porque tengo ahí un plan B. Pero también puedo salir a la ruta con una rueda de auxilio y haber aprendido cómo cambiarla, ¿no? No sea cosa que tenga esa rueda y finalmente no la puedo utilizar. Entonces, lo que digo es, siempre el negociador tiene planes alternativos, que si no los utiliza, por lo menos le generan una fortaleza psicológica para que esa negociación llegue a buen puerto. Porque voy con la tranquilidad que si no cierro esto, tengo otra cosa, ¿no? Entonces, este es un ejercicio que les diría fundamental para ganar poder frente a una
frente a una negociación que a priori pareciera que hay diferencias de poder. ¿Sí? Bueno, finalmente vamos a pensar les quiero hacer un comentario acerca de qué sucede cuando hay un negociador tramposo, ¿no? ¿Qué es el negociador tramposo? Bueno, el negociador tramposo es aquel que no cumple con lo que de manera tácita está establecido, ¿no? Una cosa que uno supone. Y yo supongo que si voy a negociar con una persona, bueno, me voy a sentar en algún lugar y va a haber otra persona, o en todo caso, dos personas, lo supongo, ¿no? Ahora, si yo voy a negociar con alguien alguna cosa y cuando llego resulta que son 25 personas, trajeron una hinchada de fútbol y trajeron, ¿qué hago? ¿No? Yo estoy en una posición negociadora inferior por una suerte de trampa, digamos, o de cuestión no del todo ética que ha planteado la otra parte, que es dentro de salir de lo que uno supone, ¿no? Y lo que supone, hay algunas cuestiones, digamos, culturales, donde hay un código cultural que uno trata de cumplir. Ahora, si eso se rompe, ¿no? Estoy entonces en una situación para negociar que es incómoda, o una cantidad de personas impensada, o el otro vino con técnicos, con abogados, con contadores y yo estoy solo. Bueno, si hay una posición desigual en términos de negociación o de mesa de negociación, ¿qué tengo que hacer? Bueno, lo que tengo que hacer es no negociar acerca del problema, olvidarme del problema por lo que fui a negociar, y lo que voy a negociar es el procedimiento. Lo que voy a negociar es, bueno, ¿cómo va a ser la próxima vez que nos sentemos a negociar? Porque hoy, en estos términos, no voy a discutir nada. Ahora, si la próxima vez, ¿cómo va a ser? Vos vas a venir con 25 personas, vamos a estar en este lugar. Bueno, yo también voy a venir con 25 en todo caso, o lo que yo disponga, ¿no? ¿Cómo va a ser esta negociación? ¿Va a ser en este lugar que es tan incómodo, que es tan expuesto y qué sé yo? Bueno, entonces yo voy a pensar si quiero venir o no. Pero no arriesgo la negociación si estoy en una posición en términos de lugar y de contexto que son inconvenientes, porque uno podría llegar a tener un muy mal acuerdo por el hecho de justamente estar frente a un contexto que injustamente, por eso hablamos de negociadores tramposos, sucede, ¿no? Entonces, bueno, y como último dato, como último tip final, ¿no? Que hablamos de la posición negociadora, que es de las cosas más complejas, ¿no? Uno siente que el otro ya de entrada tiene una posición más negociadora mayor, entonces yo sé que si va a negociar conmigo, tengo la posibilidad con esto de buscar una alternativa de hacer crecer mi posición negociadora. Estar atento a los negociadores tramposos, y después finalmente es lo siguiente: cuando uno va a hacer una concesión es para cerrar la negociación. Las concesiones son para cerrar las negociaciones. Las concesiones no son para ir a preguntarle a un jefe a ver qué pasa, ¿sí? Es decir, yo estoy hablando con vos acerca de tal cosa y yo tengo una posición y vos tenés otra, y exploramos los motivos y exploramos la manera de tener opciones creativas y demás, y en algún momento me piden una concesión. Bueno, si yo doy la concesión es para cerrar el trato ahí. Uno no da una concesión para que el otro se vaya a pensar, ¿no? Para pensar es en estos términos. Si lo querés cerrar ahora es con esta concesión, ¿sí? Eso es importante, porque si no, uno pone una concesión, el otro se va y cuando vuelve el nivel de la conversación ya es con ya habiendo adquirido esa concesión, ¿no? Entonces yo ya empiezo un escaloncito más abajo donde me pueden pedir una segunda concesión para poder cerrar el acuerdo, ¿no? Bueno, así que esto es todo por hoy. Hablamos de las negociaciones, hablamos que la capacidad, digamos, uno tiene de manera intuitiva es importante, pero que preguntar, ¿no? Los motivos, el por qué y el para qué también en muchos casos resuelven situaciones de negociaciones
complejas, por supuesto. Hablamos de separar a las personas del problema, que es otra clave, ¿no? Poder lograr empatía con el otro, entender lo que le está pasando. En definitiva, los negociadores somos personas, entonces siempre tenemos emociones. No calificar nunca en términos personales es importante en este punto, y tampoco permitir que a nosotros, ¿no?, nos califiquen de manera personal y no mezclarlo con el problema. Por eso hablamos de separar a las personas del problema. Y después hablamos de creatividad también. Sabemos que hay algunas cosas que limitan la creatividad, ¿no? Como los juicios prematuros, ¿no? Suponer que el tamaño de la torta siempre es fijo, entender que el problema de los demás es solo de los demás. Bueno, son cuestiones que limitan nuestra creatividad, y es importante que nosotros la sepamos si queremos entrar en esta manera, ¿no?, de negociar. Finalmente hablamos de los criterios, ¿no?, que es tan importante lograr que sean criterios objetivos y que sean objetivos para las partes. Bueno, y también hablamos de qué sucede con los negociadores tramposos, qué sucede cuando hay diferencia de poder, y bueno, finalmente un comentario acerca de cómo cerrar un trato. Así que ya tenemos un panorama para, a partir de ahora, las negociaciones, sepamos, ¿no?, que existe la negociación profesional, que yo tengo la capacidad con la comunicación de generar una influencia en el otro, ¿no? Porque ese es otro tema para hablar, ¿no? De qué manera yo puedo estructurar la comunicación para generar una influencia en el otro y conseguir, en todo caso, acuerdos más auspiciosos. Así que bueno, gracias nuevamente a los chicos del CESE, a los alumnos y alumnas. Los esperamos en la materia negociación y oratoria en las organizaciones, para que podamos compartir estos temas, los podamos debatir, podamos nosotros también mostrarles de qué manera exploramos nosotros la negociación, cómo la dividimos en una parte estrategia, una parte táctica, cómo entendemos la negociación en general, y después, bueno, con algunos conocimientos también de oratoria y de comunicación que son tan importantes. ¿Para qué? Para que las grandes ideas no queden en un cajón, sino que las podamos expresar y en todo caso cumplir con nuestros objetivos. Bueno, soy Juan Ordeich, muchas gracias por su atención, hasta siempre, chao.